Buenos días, clase. Espero todos se encuentren muy bien, listos y preparados para iniciar una semana más. Esta semana en la clase de artes estaremos hablando o dando una breve reseña acerca del origen y la evolución de la música. Vamos a estudiar el periodo primitivo, el periodo antiguo y el periodo medio de la historia de la música. La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su orden en el planeta. Como en todas las civilizaciones conocidas, hubo alguna forma de manifestación musical. La historia de la música abarca a todas las culturas y a todas las épocas. A menudo se utiliza la expresión historia de la música para referirse exclusivamente a la historia de la música europea y su evolución en el mundo occidental. La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con los aspectos de su cultura, como la organización económica, el desarrollo tecnológico, las tradiciones, las creencias religiosas, etc. Entonces, recuerden que las civilizaciones antiguas tenían diferentes formas de expresarse y la música quizás fue uno de los medios que los antepasados utilizaron para expresar su organización económica, sus tradiciones y sobre todo sus creencias religiosas. En el sentido más amplio, la música nace con los seres humanos, ya que según algunos estudios estaba presente mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África hace más de 50.000 años. Nuestros antepasados inventaron la música, las tribus nómadas descubren los encantos de la vida sedentaria, se afincan en valles fértiles o fundan pueblos y luego ciudades. Los pobladores de algunos valles como el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Río Amarillo, fueron los primeros en muchas cosas, metales, carros de ruedas, escrituras, aritmética y música. Entonces, una de las civilizaciones que más se desarrolló en estos aspectos fueron los antiguos antepasados nómadas, ustedes lo recordarán en las clases sociales. Este es uno de los pueblos más emblemáticos ya que desarrollaron grandes avances en su cultura. Bien, la música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje, esto es en la necesidad de comunicación. En otras instancias, usted tuvo que haber sabido que la música sirve como un medio de comunicación, es decir, quienes hacen música lo hacen simplemente para expresar algún sentimiento, alguna emoción hacia otra persona. Entonces, la música nace justamente con esa necesidad, con la necesidad de comunicarse. Su capacidad de distinguir diferentes alturas de sonido y la facultad de proceder a la ordenación de estos nos remontan hace más de 40.000 años, cuando el Homo sapiens era capaz de imitar los sonidos de la naturaleza y diferenciarlos de los que constituían la estructura de su lenguaje. Fue entonces con el llamado Homo Music cuando comenzaron a perfilarse las primeras expresiones musicales asociadas a un hecho colectivo, ritos funerarios, cacerías y ceremonias vinculadas a la fertilidad formaban parte de una cotidianidad de que la música había entrado a formar parte por derecho propio. Entonces, las antiguas civilizaciones en todos los ritos que ellos hacían cuando iban de cacería, cuando tenían una ceremonia, utilizaban la música. Entonces, a partir de ahí es que se origina la música como parte de la vida cotidiana. Es probable que el primer instrumento musical fuese la voz humana, que puede emitir una gran variedad de sonidos, desde cantar, tararear y silbar hasta hacer clic, toser y bostezar. En cuanto a otros instrumentos musicales, en el 2018 los arqueólogos descubrieron una flauta de hueso con 5 agujeros en la cueva Waldefels, cerca de la ciudad de Ulm, en Alemania. Se considera que esta tiene aproximadamente 35.000 años de antigüedad, tiene una boquilla en forma de V y está hecha con hueso de ala de un buitre. Esto pertenece a nuestros antiguos antepasados. Bien, vamos a hablar entonces del primer periodo de la historia de la música, que es la música en la antigüedad. Es aquella en la cual las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que se utiliza para comunicarse con otros seres humanos. Entonces, como mencionaba anteriormente, la música sirvió como un medio de comunicación para no utilizar el habla. Los primeros instrumentos que fueron los objetos o utensilios en el mismo cuerpo del hombre que podía producir sonidos. Algunos instrumentos musicales primitivos tenemos los autófonos o idiófonos,
que son aquellos instrumentos que producen sonidos por medio de la materia con el que se están construidos. Observamos en la imagen, hay un parecido a una flauta y de ahí es que sale el origen de los actuales instrumentos musicales que nosotros tenemos y es hecho a partir de un hueso. Entonces son los instrumentos más sencillos construidos por los seres humanos. Son instrumentos de percusión, por ejemplo, el hueso contra piedra o el oso contra hueso. Entonces ese es un instrumento de percusión y fue desarrollado por los antiguos antepasados para comunicarse por medio de la música. Tenemos los número 2, que son los membramófonos, que es el material sonoro en una membrana o el intestino de un animal. En la actualidad lo podríamos conocer como el cuero, tirante actuado sobre un recipiente cualquiera o sobre un foco. Esto es lo que ustedes observan aquí, era utilizado antiguamente y básicamente lo que tenemos en la actualidad son los tambores que están rodeados por un material que es sonoro a una membrana y esa membrana es siempre de cuero. Luego tenemos los cordófonos, que son instrumentos de cuerda hechos con un tecino animal, por ejemplo, el arpa. Los cordófonos entonces son los que actualmente nosotros tenemos que son la línea de las guitarras, entonces son instrumentos de cuerda. Y los números 4 son los arionófonos, que su mismo nombre lo dice, ario, tiene que ver con instrumentos de viento, que son los que nosotros utilizamos actualmente, y el sonido se origina en ellos con vibraciones de una columna de aire. Esto era lo que utilizaban en la antigüedad y si se fijan está hecho de un cuerno de un animal. Entonces, los instrumentos que eran utilizados en la antigüedad eran hechos a partir de la vida cotidiana de nuestros antepasados, cuando iban de casa, cuando hacían algún ritual. Bien, ahora vamos a hablar de la música en la Edad Media. La música en la Edad Media se divide en el periodo patrístico hasta el año 840, en el romántico del 840 hasta 1250 del siglo XII y en el gótico de 1250 a fin de la Edad Media y 1453 a finales del siglo XV. Entonces la música en la Edad Media está dividida en 3 periodos. Número 1, el periodo patrístico. Número 2, el periodo romántico y el número 3, el periodo gótico. En el periodo patrístico apareció la era cristiana y la era media. En esta última, la historia de la música se encuentra íntimamente ligada a la forma en que se desarrolló la liturgia cristiana, ya que se considera la música el vehículo por medio del cual los sacerdotes elevaban palabra de Dios. A partir de la Edad Media es donde asociamos entonces la palabra de Dios con la música. Aparece la música litúrgica o como podríamos conocerlo actualmente aparece en la música cristiana o la católica que sirve para alabar y adorar a nuestro Dios. Bien, ese es conforme al tema de esta semana. Paso a explicarles la asignación. Ustedes deberán elaborar una línea de tiempo ilustrada, que significa ilustrada, debe de ir con imágenes, sobre los periodos de la historia de la música. Aquí tengo un ejemplo. Esa es una línea de tiempo. Usted recuerde que hablamos de 3 periodos. Número 1, el periodo primitivo. Número 2, el periodo antiguo. Y por último hablamos en la Edad Media. Entonces usted la línea de tiempo la va a dividir en 3 periodos. Entonces luego va a pegar ilustraciones y a escribir características de cada uno de los periodos de la historia de la música. Bien, espero les haya quedado claro el tema y la asignación de esta semana. Les recuerdo que si usted tiene dudas o preguntas sobre esta tarea, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Les recuerdo que esas asignaciones deben de ser enviadas el día viernes antes de las 5 de la tarde. Espero que Dios le regale un feliz inicio de semana y que provea para todas sus necesidades. Muchas gracias.